Amén. Buenas tardes, que Dios os bendiga en el nombre de Jesús. Aquí estamos para compartir de la palabra del Señor, amén. Y quiero ya empezar, amén. Mira, mi pelo se ha metido por dentro de las gafas, las veo sucias. A ver, la última vez que prediqué con las gafas sucias, hermanos, no fue bien, se notaba mucho. Amén. Vamos a empezar, ¿vale? Si queréis ahí, si estáis apuntando por si acaso, el tema de la prédica es respira y actúa. Amén. Vamos a Juan capítulo 8, desde el verso 1 hasta el 11. Es una historia muy conocida. Amén. Juan capítulo 8, a partir del verso 1, que dice: Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas, los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Él le dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Nosotros sabemos que Jesucristo era y es, ¿no? Pero cuando estaba aquí en la tierra como hombre, era un hombre muy sabio, ¿no? Como en tantos otros pasajes podemos ver que Jesús actuaba con mucha sabiduría. Y aquí es una otra señal de la sabiduría que Jesús demuestra cuando estaba en la tierra, ¿no? Que dice la palabra que los hombres habían hecho como una trampa, ¿vale? Para Jesucristo. Fue aposta, ¿vale? Ellos llegaron con la mujer y ellos ya tenían una segunda intención al hacer la pregunta a Jesucristo. Entonces Jesucristo muy sabiamente se agacha, ¿no? Y empieza a escribir en el suelo. Y dice la palabra que ellos insisten. Entonces, por la insistencia de los que estaban ahí, ¿no? Que querían que Jesús contestara qué era lo que tenía que hacer a la mujer, pues Jesús contesta. Entonces, esta primera parte, ¿no? Cuando Jesús se agacha y empieza a escribir en el suelo, es nuestra parte de nuestro tema del respira, ¿vale? A ver, hermanas, dame un papel, profetiza, porque... A ver. Mira. Así os puedo ver mejor, hermanas. Ya, mucho mejor. Entonces Jesús, él se agacha y empieza a escribir, ¿no? Es en esta parte que estamos en el respira del tema de la prédica, ¿vale? Nosotros sabemos que tenemos a Jesús como nuestro ejemplo, ¿vale? Como nuestro guía. El propio apóstol Pablo dice: Sed mis imitadores como yo soy de Cristo. Entonces nosotros tenemos a un espejo en donde mirar para saber cómo ser, ¿vale? Entonces, lo primero de esta parte que quiero traeros es esta parte de respira, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Nosotros a veces actuamos antes de nada, ¿vale? Yo tengo un problema, hermanos, os cuento. Si estoy escribiendo algo, a veces mi mano es más rápida que mi mente. Entonces yo voy a escribir algo y me falta una palabra, ¿vale? Entonces voy a leer y quiero decir: hoy voy al súper. Y cuando me doy cuenta, he escrito: hoy al súper. Me comí el voy, porque mi mano ha actuado antes que mis pensamientos. Y nosotros a veces actuamos así en la vida, ¿vale? Nos pasa algo, nos pasa una situación y nosotros no tenemos la capacidad como de respirar, ¿no? De contar hasta 10, ¿vale? De plantear qué es lo que vamos a hacer. Esto pasa en situaciones rápidas como fue esta con Jesucristo, ¿vale? Porque Jesucristo no iba a tener mucho tiempo como para
respirar en relación a lo que tenía que contestar a los que le estaban haciendo esta pregunta, ¿vale? Él no tenía, por ejemplo, a veces nosotros tenemos oportunidad de pensar 2, 3 días para hacer algo, ¿vale? O a veces incluso años. Por ejemplo, una pareja se casa y quiere pensar unos años antes de tener hijos, ¿vale? Esto puede pasar. Entonces, a ver, nosotros tenemos que respirar en 2 situaciones, ¿vale? En la rápida y en las que son más lentas, ¿vale? No que sean demoradas o que sean tardes las acciones que sean tomadas, sino que podemos respirar con más calma para reflexionar con relación a este tema. Pero a veces, hermanos, lo que nos pasa es que nos pasa algo, ¿vale? Y nosotros simplemente actuamos antes de pensar en las situaciones rápidas, ¿vale? Es como cuando alguien te pisa el pie en el metro y en lugar de respirar, nosotros chillamos, ¿vale? Como si el metro lleno no fuera lo suficiente para que alguien me pisara el pie. Y esto con cosas de la vida, ¿vale? Con cosas, por ejemplo, de la iglesia. Yo qué sé, hermanos, yo tengo un problema en la iglesia y el pastor me va a llamar la atención y el pastor empieza y yo ya le corto, ¿vale? Yo le corto porque yo voy a actuar porque lo que me va a decir no me importa. Yo he leído una pesquisa que han hecho en Estados Unidos de un médico, de un pediatra que yo acompaño por Instagram, y él dijo que en el mundo los médicos tardan 11 segundos en interrumpir su paciente. Y decía la pesquisa que cuando fue que los médicos pasaron a actuar de manera en que el paciente no puede decir qué es lo que le pasa, ¿no? Porque si yo no escucho al paciente, pues no llegaré al diagnóstico correcto muchas veces. Y a veces esto nos pasa a nosotros. Como nosotros simplemente actuamos, nosotros no tenemos un diagnóstico correcto para actuar, para manejar situaciones, para encontrar soluciones que van de encuentro a la voluntad de Dios. Porque nosotros somos muy explosivos, ¿no? Como se dice aquí en España, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Entonces, nosotros incluso encontramos muletillas, ¿vale? Excusas, razones por las cuales nosotros actuamos sin respirar. Ese respirar, hermano, se traduce en pensar. Este respirar se traduce en estar callado muchas veces. Este respirar se traduce en salir de un ambiente. Se traduce en muchísimas cosas, ¿vale? Nosotros tenemos a veces una facilidad en trabajar este respirar, ¿no? En situaciones, por ejemplo, laborales, ¿vale? Claro que hay personas que no, pero por ejemplo, yo cuando era adolescente, yo tenía un carácter muy explosivo, ¿vale? Yo era una persona muy explosiva. Voy siendo dominada por el Espíritu Santo, ¿vale? Y esto ya ha quedado bastante atrás. Pero yo de adolescente, pues yo no me llevaba nada a casa, ¿vale? Yo en el colegio, en el instituto, pues si uno me miraba más feo, pues yo le preguntaba, ¿qué has perdido en mi cara, ¿vale? Porque yo era así de explosiva, ¿no? Y entonces yo empecé a trabajar. A los 16 años yo empecé a trabajar. Y yo me topé con una jefa que era malísima, hermanos. Una persona no muy amable y no muy educada y muy borde y muy estúpida. Pero yo necesitaba mi trabajo. Entonces yo tenía que callar y respirar para no perder mi trabajo. Entonces a veces nosotros somos capaces de hacer así en lo que dice respecto, por ejemplo, a nuestro trabajo. O no, hay personas que nunca tienen un trabajo estable porque no saben hacer esto, ¿no? Porque, bueno, yo me manifiesto porque yo tengo boca. Entonces, a veces nosotros hacemos esto, por ejemplo, en la iglesia, ¿vale? Llegamos a una iglesia o estamos en la iglesia hace un tiempo y tenemos el deseo de ser algo, ¿no? De hacer parte de un departamento, tenemos ganas de trabajar para la obra, pero tenemos nuestros tiempos según la voluntad de Dios. Y a veces porque estamos siendo probados por Dios por medio de nuestro pastor, por ejemplo, nosotros queremos actuar. Entonces, si el pastor se nos acerca y dice, no, yo quiero que tú estés todavía un poquito ahí sentado, aprendiendo, yo quiero que esperes porque no te ha llegado tu tiempo. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a otra iglesia porque decimos, no, yo no quiero estar aquí parado. Como si el hecho de estar parados no hiciera parte del proceso, ¿vale? Jesucristo necesitaba, aquí en este pasaje, literalmente pensar. No, porque él era 100% hombre y 100% Dios. Entonces él ya sabía que era lo que tenía que hacer.
pero Él, no, Él lo hace para darnos a nosotros un ejemplo de que es necesario reflexionar antes de actuar. Entonces, a veces, hermanos, es necesario estar un tiempo en la iglesia sin hacer algo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender, porque nosotros tenemos que ser trabajados por el Espíritu Santo, porque nosotros tenemos muchas cosas que hacer y ser antes de actuar en un determinado departamento o ministerio, ¿vale? Esto suele pasar también en pareja, ¿vale? Hay personas que tienen muchos novios, ¿no? O novias, ¿vale? En su vida, porque no sabe actuar en pareja, porque quiere tener siempre voz. Quiere siempre tener voz. Entonces, no respira para construir una buena relación. Esto vale para relaciones de parejas, parejiles, como dice el Pastor Junior. Esto vale para nuestras relaciones de amistades. Esto vale para nuestra relación de familia. Para todas nuestras relaciones. Nosotros muchas veces queremos simplemente actuar, queremos simplemente hacer o simplemente hablar. Y dice la palabra, hermanos, que los hombres han insistido, ¿vale? Entonces, cuando ellos insisten, Jesús les da una respuesta. Entonces, Jesús ahí sí actúa. Y Él da una instrucción clara y que les calla a todos, ¿vale? Porque ellos se van de uno en uno, del más viejo al más joven, dice la palabra, ¿no? Hermanos, nosotros conocemos esto cuando nosotros simplemente actuamos sin antes pensar, sin antes planear. Dice la palabra que nosotros no podemos añadir nada a nuestro futuro, ni un día vale a nuestra vida, ¿vale? Nosotros no podemos añadir. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que planificar las cosas, porque también dice la palabra que ahí está el hombre necio y el sabio, ¿vale? Aquel que el hombre se sienta a planear cómo va a construir su casa. Él no sale construyendo. Entonces es necesario actuar de manera sabia y muchas veces calculada para llegar a los objetivos que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que respirar y meditar en la palabra. Dice el salmista que él medita en su ley día y noche, y nosotros a veces no meditamos en la palabra, por ejemplo, que nos trae nuestro pastor. Predica el pastor en la iglesia y nosotros salimos de la iglesia pensando, mira, el pastor ha estado en el altar dándome indirectas. Lo que yo he hablado con uno, uno habló a otro que llegó el pastor y el pastor ha predicado en el altar para darme indirectas. Hermanos, os aseguro que nosotros como pastores tenemos muchísimas cosas más que hacer como para estar delante de la iglesia dando indirectas, ¿vale? Por eso nosotros somos pastores, porque nosotros tenemos la libertad de si pasa algo, y es nuestra función corregir a la oveja, ¿vale? Para que ella esté en el camino. Entonces, nosotros a veces por cuenta de a veces tenemos manía de persecución, ¿vale? Es que como conocemos a gente que se va de iglesia en iglesia, porque siempre en todas las iglesias esta persona sufre persecución. Y no es, hermanos, es porque no somos capaces de respirar y reflexionar con relación a nuestras propias cosas, con relación a lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros simplemente queremos actuar. Y aquí Jesús les estaban presentando una trampa a Jesucristo, ¿vale? Y nosotros muchas veces no es una trampa, ¿vale? Simplemente es la vida, son las situaciones del día a día, son el cotidiano que está ahí a nuestro alrededor, pero que son cosas, hermanos, que sumadas, de poquito a poquito, sumado, enseña cómo nosotros nos tenemos que portar para vivir la voluntad de Dios, para ser siervos de Dios, para ser personas que actúan según la voluntad de Dios. Jesucristo estaba ahí delante de una trampa. Ellos querían ver cómo era que Jesucristo iba a hacer, si él iba a desrespetar la ley, si él la iba a cumplir, si él la cumpliera, entonces él no era el amor que estaba predicando, si él cumpliera, si él no la cumpliera, pues entonces estaba yendo en contra de la ley de Moisés, que era la ley dada por Dios. Entonces Jesús, él actuó de manera acorde a su propia palabra, y nosotros tenemos que respirar para poder actuar conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y es interesante, hermanos, que esto pasa porque nosotros somos dominados, hermanos, por un miembro de nuestro cuerpo que dice la palabra que es la lengua. Y a esto quiero ir a Santiago,
capítulo 3, del 1 al 6. Es una palabra muy dura, ¿vale? Que dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Hermanos, Dios es muy sabio, ¿no? Y Él nos hizo con 2 ojos, 2 orejas y una lengua, una boca. Esta semana Laura dijo que quería tener 2 bocas, porque quería comer 2 naranjas a la vez, porque no quería compartir con Andrés. Entonces, hermanos, nosotros de ahí podemos sacar la sabiduría de Dios. Si Él nos hizo con 2 orejas y con 2 ojos, es porque antes de hablar nosotros tenemos que ver y escuchar. Nosotros muchas veces, antes de ver y antes de escuchar, estamos hablando, ¿vale? Estamos hablando. Y cuando nosotros hablamos, estamos actuando, ¿vale? A veces nosotros decimos, pero es que yo no he hecho nada. Has hablado. Si hemos hablado, hermanos, ya hemos hecho. Y muchas veces, como dice la palabra, la lengua es tan pequeña, pero es capaz de poner fuego a todo un bosque. Y nosotros estamos así y no nos damos cuenta que el bosque en que nosotros estamos poniendo fuego es nuestra vida. Es nuestras promesas, ¿no? Nosotros estamos echando al fuego nuestras promesas, estamos echando al fuego la palabra de Dios sobre nuestras vidas, porque simplemente estamos hablando y estamos actuando de manera a no hacer la voluntad de Dios. Es como siempre se acerca a uno y nos pide un consejo, ay pastor, es que yo estoy pasando por esto, y esto, y entonces el pastor dice, mira hermano, tienes que hacer así, 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 y la persona dice, ya lo sé. Entonces, ¿por qué no actúas? Todo lo contrario, en lugar de actuar según la voluntad de Dios, nosotros actuamos según la voluntad de nuestra carne, o nosotros actuamos según el calentón que nos da, ¿no? Según esta furia muchas veces momentánea que nosotros pasamos delante de una situación. Tenemos que ser capaces, hermanos, de respirar para que no pequemos, para que este pequeño miembro que es nuestra lengua no ponga fuego, no ate fuego a todo aquello que Dios tiene para nosotros. Estamos echando a una hoguera a causa de nuestro comportamiento, a causa de nuestra personalidad, a causa de muchas cosas que no son la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y lo más interesante, hermanos, es que muchas veces nosotros no vemos que estamos actuando así, o incluso vemos, pero por las ansias de afirmarnos, ¿no? De alguna manera, nosotros seguimos haciendo esto. Nosotros seguimos actuando no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestros deseos. Nosotros siempre decimos, no, nosotros queremos hacer lo más mínimo para recibir el todo de Dios. Y queremos la totalidad. Cuando en realidad, hermanos, para llegar a la totalidad de lo que Dios tiene para nosotros, yo tengo que hacer toda mi parte. Hermanos, si yo voy a asar un bizcocho, ¿vale? En mi casa, que ya me ha pasado una vez, ¿vale? He hecho todo el bizcocho y cuando lo metí en el horno, me di cuenta, no había echado los huevos a la receta, ¿no? Entonces ¿qué me saldrá ahora? Y salió un bizcocho muy feo, así feo, y el pastor Iván y Laura lo comieron todo. Pero, hermanos, nosotros a veces queremos hacer nuestra receta, no la receta de Dios, y queremos que salga el bizcocho del Señor. O sea, yo no podía imaginar que de aquello que yo había preparado y que me faltó un ingrediente, me iba a salir lo que sale cuando yo pongo los huevos en el bizcocho. Entonces, hermanos, es una locura intentar hacer las cosas a nuestra manera, porque nosotros no estamos meditando en la palabra de Dios, porque nosotros no estamos respirando antes de actuar conforme a la voluntad de Dios y esperar recibir la voluntad de Dios en nuestras vidas.
No es posible, no es posible. Hermanos, con Adán y Eva pecan, es interesante porque, Adán, ¿qué has hecho? La mujer que tú me diste me dio de comer el fruto. Eva, ¿qué has hecho? Es porque la serpiente me ha engañado. Ellos quisieran echar la responsabilidad de sus acciones al siguiente, ¿no? Y yo creo que si Dios hubiera preguntado a la serpiente, fuera capaz de poner la culpa en otro, porque así somos nosotros. Entonces, nosotros actuamos sin respirar y cuando nos preguntan por qué hemos hecho tal, o por qué hemos hecho así, o por qué hemos hecho así, nosotros decimos, no, es porque se me pasó porque la otra persona, esto me pasó porque la situación esto me pasó porque esto, porque aquello, porque aquello. Poquísimas veces en la vida yo me he topado con gente que dice, esto está pasando en mi vida porque yo he hecho mal, porque yo he actuado de manera equivocada, porque yo he actuado de manera que va en contra de la voluntad de Dios. Hermanos, tenemos que tomarnos ahora mismo un respiro, reflexionar. La situación que yo estoy viviendo, la estoy viviendo así de esta manera a causa de que yo no estoy actuando conforme a la voluntad de Dios. Es porque yo estoy simplemente haciendo las cosas sin considerar la voluntad de Dios para mi vida. Yo estoy haciendo lo más mínimo y esperando la abundancia de Dios para mi vida. Nosotros a veces estamos actuando así y esto es locura porque Dios tiene infinitamente más de lo que nosotros podemos pensar, imaginar, dice su palabra. Pero la palabra siempre viene acompañada de si hacéis conforme a mis mandamientos, si actuáis conforme a mis estatutos, si hacéis conforme a mis leyes, conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios exige de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene sus propias renuncias que hacer. Yo, para no perder mi trabajo cuando era adolescente y en mi vida laboral en Brasil, yo me tuve que callar muchísimas veces, aunque yo tenía ganas de hacer cosas, ganas de hablar, muchas ganas, hermanos. Imaginaos un adolescente de 16 años que tenía ganas de muchas cosas, pero yo me callaba. ¿Por qué? Porque yo sabía que yo necesitaba el trabajo. Y nosotros hacemos así, ¿vale? A veces nosotros nos callamos en el trabajo o nosotros nos callamos en muchas situaciones porque nosotros necesitamos de este algo que viene en troca, ¿no? En cambio a esto. Pero nosotros no somos capaces, por ejemplo, de callar hacia la voluntad de Dios. Dios nos dice, tenéis que hacer así, así, así. Y nosotros estamos con el Señor. Pero Señor, quisiera hacer así. Pero Señor, si yo voy así, yo creo que seré bendecido igual. No, hermanos, la bendición que nosotros recibimos, la que queremos recibir, que viene de Dios, ella viene acompañada de respirar y actuar conforme a la voluntad de Dios. No conforme a mi voluntad, no conforme a lo que yo tengo en mi mente. Porque el tema es respira y actúa, porque a veces nosotros, hermanos, también estamos solo respirando, ¿vale? Estamos solo respirando. Dice la palabra que cuando ellos insisten, Jesucristo se pone de pie y les dice, el que no tenga pecado, pues que tire la primera piedra. Y entonces, a veces nosotros estamos meditando, ¿vale? Y somos muy listos. Decimos, no, es que estoy esperando en el Señor. Estoy esperando en el Señor. Pero esperar en el Señor, hermanos, no es estar parado. Esperar en el Señor es actuar conforme a su voluntad, ¿vale? Si yo quiero ir a Madrid desde aquí de Alcalá, yo tengo opciones, ¿vale? Yo tengo que ir en autobús o yo voy en tren, ¿vale? Los trenes, hermanos, pasan cada cierto tiempo ahí en la estación. Pero si yo no salgo desde mi casa y voy hasta la estación, yo nunca voy a coger el tren para ir a Madrid, ¿vale? Y si yo estoy ahí en el andén, pero si yo no me meto dentro del tren, yo no voy a Madrid, aunque yo esté en el punto inicial del trayecto. Aunque yo esté allí, si yo no me meto dentro del tren, yo no voy a llegar a Madrid. Entonces, aún, hermano, puede que uno diga, pero si yo voy a la iglesia, si yo estoy en la iglesia, todos los domingos yo voy, porque ahora mismo solo tenemos el servicio presencial los domingos, ¿vale? Ah, es que yo veo los servicios los sábados, yo veo los servicios de oración los jueves, yo veo el directo en Instagram los miércoles. Pero si nosotros no empezamos a actuar y decimos y seguimos solamente reflexionando, ¿vale? Nosotros no llegaremos. El hombre que se sienta a planificar su casa, él la tiene que empezar a hacer, ¿vale? ¿Y cómo se empieza? Empiezo a planificar, tengo que comprar las cosas, luego tengo que
tener los obreros, los albañiles, para que la casa se construya, ¿vale? Para que alguien la construya, porque no se va a construir sola. Lo mismo nosotros, nuestra bendición, hermanos, no va a construirse sola, ¿vale? Dios nos va a dar, por supuesto, pero los escalones para llegar a la bendición de Dios, yo tengo muchas veces que poner y subir en ellos, ¿vale? No basta, hermanos, con saber que para llegar a Madrid yo tengo que coger el tren. No basta con estar allá en la estación esperando el tren. Hermanos, van a pasar un montón de trenes, pero si yo no me meto, yo no llegaré. Entonces, el tren de la voluntad de Dios siempre está ahí, hermanos. Siempre nos va a estar esperando en el andén. Pero yo tengo que meterme en el tren de la obediencia del Señor y seguir a mi destino. Yo tengo que ir a este destino de la voluntad de Dios para mi vida. Y la voluntad de Dios para mi vida siempre va a ser perfecta, porque habían tendido la trampa para Jesucristo y Jesucristo les contesta de manera que todos se marchan, porque ellos no podían actuar conforme a lo que ellos pretendían, ni una cosa ni otra. Y Jesús, Él sigue actuando, porque cuando todos ellos se van, que se queda solo con la mujer, que Él se queda solo con la mujer, Él le pregunta, ¿dónde están tus acusadores? Y ella dice que todos se habían marchado. Entonces Jesucristo dice, vete y no peques más. Entonces, nosotros vemos aquí que Jesucristo actuó para con los que le acusaban y para con la mujer misma. Entonces, nosotros tenemos que actuar, hermanos, para recibir nuestra bendición y para que el reino de Dios sea añadido en la tierra. Porque nosotros somos embajadores del reino. Entonces, cuando nosotros actuamos según la voluntad de Dios, recibimos la bendición de Dios. Porque la mujer esta recibió la bendición de Jesucristo aquí en este momento, porque no le llegó la muerte, porque se fuera apedreada por toda la multitud que estaba ahí, pues seguramente iba a morir. Pero ella no solo recibe la libertad de no morir en su carne, sino que ella también recibe la vida espiritual, porque Jesucristo dice, ve y no peques más. Entonces, nosotros tenemos que actuar para que el reino de Dios llegue a nuestras vidas y para que el reino de Dios llegue a los que están a nuestro alrededor. Yo ya he dicho esto otras veces, ¿vale? A veces nosotros somos personas que vamos por la vida, hermanos, y no llevamos el reino, sino que llevamos perturbación, sino que llevamos desconfort, sino que llevamos molestia a la vida de los que están a nuestro alrededor. Porque queremos ser algo que creemos que es lo que Dios tiene para nuestras vidas y muchas veces no lo es. La voluntad de Dios tiene que hacer cambio en nuestras vidas para que este cambio que actúa en nosotros pueda actuar en la vida de los demás. Porque dice la palabra que nosotros tenemos que ir y hacer discípulos. Entonces, no podemos permitir que sernos guiados, hermanos, como dice la palabra en donde hemos leído en Santiago, por nuestra lengua, porque nosotros tenemos que ser guiados por Dios, por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que permitir que aquello que Dios tiene para nuestras vidas sea real, sea efectivo, sea palpable, que las personas puedan ver en nosotros que hay algo distinto, que nosotros no vamos actuando como pollos sin cabeza, como gallinas sin cabeza. No sé si habéis visto, pero yo ya, cuando les cortas a la cabeza de una gallina, sale como una loca sin cabeza ahí corriendo. Y a veces nosotros estamos así, hermanos, sin cabeza y corriendo. No tenemos dirección y no corre toda la vida, ¿vale? Porque llega un momento que la gallina se termina de morir. Entonces, el destino del que va como una gallina sin cabeza es la muerte. Y en nuestro caso, el destino del que va según su propia voluntad no es la bendición de Dios. El destino del que va según sus pensamientos, no según los pensamientos que Dios tiene para sí. El que va según su forma de actuar, ¿no? Porque yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. No va a llegar a lo que Dios tiene para sí. Porque nosotros tenemos que actuar según la voluntad de Dios. Respirar y actuar. Las dos cosas caminan juntas, ¿vale? Porque aun cuando estemos pensando, respirando, tenemos que ya hacerlo según la voluntad de Dios. Porque mientras Jesús estaba ahí agachado, escribiendo en el suelo, Él no estaba ganando tiempo, ¿vale? Como que, ay, ¿qué hago? Me han tendido una trampa. No.
Él ya tenía la conexión de lo que iba a pasar. Él ya sabía que era lo que él tenía que hacer. Entonces, cuando nos toca muchas veces, hermanos, estar un largo tiempo, ¿vale? En esta parte del proceso de respirar, que fue lo que dije. Yo qué sé, hermanos, llego a la iglesia y me toca esperar, ¿vale? Aunque yo tenga un ministerio personal dado por Dios, hermanos. Yo qué sé, yo canto, ¿vale? Ya me ha pasado de cambiar de iglesia porque mi iglesia pues se cerró y yo me fui a otra. Y aunque yo era del ministerio de alabanza en la iglesia que se cerró, yo no llegué a la otra iglesia ya, voy a cantar porque es el don que Dios me dio y yo voy aquí, da igual lo que diga el pastor porque Dios me ha dicho, porque a veces nosotros actuamos así, ¿no? Da igual lo que diga el pastor. No, no, el pastor está puesto por Dios, dice la palabra. Él nos ha dado pastores para guiarnos. Entonces tenemos que, en el proceso de respirar, centrarnos en la voluntad de Dios, centrarnos en lo que Él espera de nosotros y actuar conforme a su voluntad, para que nosotros podamos llegar a lo que llegó esta mujer, el perdón de sus pecados y la salvación de no ser condenada, ni siquiera allí, en aquel momento, carnalmente y espiritualmente para siempre, sino que ella tuvo su vida cambiada. No dice, yo estoy segura que la vida de la mujer fue cambiada. Y nosotros tenemos que tener esta seguridad en nuestras vidas. Si nuestra vida fue tocada por Dios, si nuestra vida fue tocada por Jesucristo, tenemos que ser cambiados. Si no somos cambiados, hermanos, salimos amargurados, amargos, como salió el joven rico, porque él se entristece y se va, porque él tenía amor a sus bienes. A veces nosotros creemos que el amor a bienes son cosas que el dinero compra. Y no, muchas veces nuestro bien es mi personalidad, mi bien es mi forma de actuar, mi bien es como yo he sido, es mi crianza, me han enseñado así, yo seguiré así. ¿Y dónde está nuestro corazón? Está nuestro tesoro, dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de permitirnos ser guiados por Dios, para llegar a actuar conforme Él quiere que nosotros actuemos, para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas. En Proverbios 13:3 dice, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. A veces nosotros estamos provocando nuestra ruina y no somos capaces de verlo, porque creemos que nuestra ruina es culpa de alguien. Y nosotros a veces somos la bola esta de destrucción que está en nuestras propias manos y la estamos destruyendo todo a nuestro alrededor y estamos echando la culpa a los demás. Nosotros reflejamos nuestros defectos, ¿vale? Y echamos la culpa a los demás. Incluso echamos la culpa a Dios porque Adán dice, la mujer que tú me diste. Entonces a veces somos capaces incluso de decir, es porque Dios me ha puesto en una prueba. No, Dios nos prueba, por supuesto, pero hay muchísimas pruebas que nosotros nos ponemos, porque no somos capaces de refrenar nuestra lengua, porque no somos capaces de refrenar nuestro carácter, porque no somos capaces de refrenar nuestras costumbres, porque no somos capaces de refrenar un montón de cosas que no nos van a añadir nada. Entonces, nosotros tenemos que respirar y actuar. Respirar conforme a lo que Dios quiere, meditar en lo que Dios quiere y actuar conforme a su voluntad. Si tú quieres llegar al destino de tu bendición, sube al tren de la obediencia. Si tú quieres llegar al destino de tu victoria, a veces sube al tren de estar callado, sube al tren de hablar, porque a veces tenemos que hablar y no hablamos, ¿vale? Se trata, hermanos, de actuar conforme a la voluntad de Dios a todo momento, en todo momento. En todo momento. ¿Esto es algo fácil de hacer? Por supuesto que no, pero es un ejercicio diario. Cuanto más yo me ejercito, físicamente, literalmente hablando, más fácil se me hace, ¿vale? Más intimidad yo voy a tener con un ejercicio, por ejemplo. Yo no hago ejercicio, ¿vale, hermanos? Pero supongamos que yo quiera correr, ¿vale? Yo no puedo, hermanos, salir ahora mismo, llevo tacones y decir voy a correr, porque voy a correr un maratón. No, yo tengo que empezar caminando, luego caminando más rápido, hasta llegar a correr. Entonces, es un ejercicio. El que ya está acostumbrado a correr, ¿no se cansa al fin de una carrera? Sí se cansa, pero él tiene preparo físico para hacerlo, porque se ha estado preparando. Entonces, quiere decir que en algún momento va a ser fácil, así como a la ligera hacer la voluntad de Dios.
Yo creo que no, hermanos. Siempre nos va a costar porque nosotros aún no hemos sido totalmente perfeccionados, porque nosotros aún estamos en este cuerpo que tiene la raíz del pecado dentro. Pero es un ejercicio que poco a poco nos vamos fortaleciendo en la voluntad de Dios y se va haciendo más ligera, porque dice la palabra que la carga de Jesucristo es ligera. Entonces, si yo estoy trabajando mi cuerpo para hacer la voluntad de Dios, aunque yo me canse al fin, ¿vale? Yo voy a tener lo suficiente para llegar al fin de la carrera, porque yo voy a estar preparado en la presencia de Dios. Entonces, a ejemplo de Jesucristo, hermanos, cuando estemos delante de una trampa o cuando estemos delante de la vida misma, del cotidiano, del diario, que podamos siempre estar con nuestra mente conectada con Dios para respirar, pensar y actuar conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿vale? Si ahora mismo te toca estar parado, no será por siempre, ¿vale? Para ir de aquí a Madrid son muchas estaciones y Él para un poquito en cada estación. Entonces, a veces en el proceso para llegar a la bendición tendremos paradas, ¿vale? Tendremos paradas, pero estas paradas son necesarias y nos van a enseñar algo. Entonces, que podamos seguir así para llegar a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque cuando llegamos, hay gozo de la presencia de Dios. Y aunque el proceso sea lento, aunque tarde, aunque hayan paradas, nosotros vamos a ser enseñados en cada etapa del camino. Y vamos a poder disfrutar no solo de la bendición al fin, sino del proceso, porque el proceso nos va a hacer crecer en la presencia de Dios. Y su nombre va a ser glorificado en nuestras vidas. Y nosotros vamos a dar testimonio de lo que Él hace en nuestras vidas, ¿vale? Yo espero que esta palabra os haya hablado, que os siga hablando, ¿vale? Que podamos respirar, pensar y actuar conforme a la voluntad de Dios para llegar al destino final, que es la bendición de Dios para nuestras vidas, para que el camino no sea enfadonho, para que el camino no sea pesado, para que el camino no sea difícil, para que podamos aprender en cada etapa, en cada proceso del camino para llegar a la bendición de Dios para nuestras vidas. Amén, hermanos. Yo haré